Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del aprendizaje significativo. Este concepto lo hace posible David Ausberg. Este señor, básicamente apegado a la corriente constructivista dentro de la psicología, nos hace mención que el ser humano crea sistemas de significado para dar sentido al momento, a su existencia y para crear poco a poco su personalidad. Aquí el individuo necesita tener un conocimiento previo. Ese conocimiento previo se va a sumar a la información nueva que viene en camino y juntos van a complementarse para enriquecer esa temática global que tiene el individuo por aprender. Es decir, no se parte de la nada, siempre se va a partir sobre un piso que el ser humano ya tiene y por ende hay que acrecentarlo. Para poder generar aprendizajes significativos, tiene que complementarse con elementos de aprendizaje mecanicista. ¿Qué significa esto? Que va a tener que recurrir a la memorización y a la repetición. O sea, no existe fórmula mágica aquí. Se repite, se repite, se repite y por ende la nueva información viene a enriquecer la que ya existe y hace que esa repetición vaya teniendo importancia y tenga utilidad en la existencia. Por eso se dice que para que eso tenga validez se le debe encontrar un sentido a lo que se está aprendiendo, un sentido de vida, un sentido de utilidad cotidiana. Recordemos que el ser humano va a rechazar todo aquello que no le guste y por consecuencia aquello que le desagrade va a intentar desecharlo de sus aprendizajes y por lo tanto puede que se esté perdiendo de algún elemento dentro de este mundo que le pueda ser importante o que le sea interesante, pero porque no se creó los significados correspondientes, pues es obvio que lo hizo a un lado. El docente debe tener en claro que hay elementos claves del aprendizaje significativo. Son 3 elementos claves. El primero de ellos debe ser importante preparar las sesiones con nociones o conceptos ya conocidos por los que van a participar en la misma sesión. 2. El docente debe ser capaz de despertar el interés de manera activa, no solamente que se quede en el plano memorístico o repetitivo, sino que pueda llevarlo a su existencia diaria. Y por último, tanto docente como alumno debe centrar el conocimiento en la forma en cómo se va a adquirir. Aquí podríamos determinar 3 elementos importantes del aprendizaje. Uno sería lo visual, uno sería lo auditivo y otro sería lo sinestésico. Lo ideal tendría que ser la combinación de los 3 elementos, pero algunos son más cargados en otros seres humanos. Unos pueden ser eventualmente muy visuales, otros pueden ser muy auditivos y otros pueden aprender las cosas simplemente con tocarlas y experimentando, no necesariamente que las escuchen, tienen que hacerlas. Otros para hacerlas tienen que escucharlas, otros para hacerlas tienen que verlas. Eso tiene que ver cómo el niño o cómo la persona está adquiriendo aprendizajes para que sean significativos en su existencia. Ya que tenemos el concepto de aprendizaje significativo, vámonos a la situación de las características de un aprendizaje escolar. ¿Qué es un aprendizaje escolar? Bueno, un aprendizaje escolar es el conjunto de relaciones entre los miembros de una comunidad escolar, por supuesto, y que determina factores estructurales, personales y funcionales propios de un plantel o una institución. Vamos a referirnos básicamente a maestro, alumnos, padres de familia y directivos. Estos ambientes escolares tienen como éxito el cambio en las dimensiones 1, cognitivo, 2, afectivo y 3, personal. Estos cambios deben estar por consecuencia dirigidos a objetivos y a desarrollos globales del sujeto.
no se debe generar solamente, por ejemplo, si es muy bueno en lectura, no solamente se debe quedar en ese aspecto, debe desarrollar la otra parte, por ejemplo, la aritmética, el conocimiento del medio o los elementos sociales que le en su entorno. Aquí vamos a entrar en la segunda parte. Este tipo de dimensiones también tienen una parte que se limita, que es la necesidad personal y las convenciones sociales. Es decir, uno puede enseñar un elemento de aprendizaje, pero la misma sociedad o el entorno donde esté funcionando el alumno puede que lo limite o lo haga nulo o simplemente no se pueda reproducir porque no existe el complemento, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un ranchito donde no hay electricidad y el contenido dice que hay que ver la publicación o cómo se hace un programa de radio, es obvio que no vamos a tener los elementos ahí y hay un poco de limitación. Entonces, por lo tanto, entra ahí la parte del maestro en lo que pueda producir para poder enseñar ese aspecto o hacerlo nulo, pero tiene mucho que ver el entorno social donde está funcionando los sujetos de aprendizaje. Lo que se produce siempre va a ser en un medio institucional y mediante un proceso de intervención activa y de forma intencional entre profesores y alumnos. Esto no hay vuelta de hoja. Todo es mediante un medio que sea activo e intencional. Es decir, vamos a proponer aprendizajes que van a ser funcionales. No vamos a proponer aprendizajes que sean para llenar una hoja o para llenar un tiempo, ¿no? Esto es lo que regularmente se hace como importante, el hecho de generar aprendizajes significativos en un entorno de ambientes escolares. ¿Cuáles son esos consejos para un ambiente escolar sano de alguna forma? Tienen que ver con 5 elementos importantes. 1. Crear un plan concebido para toda la escuela. Quiere decir que tanto maestros como directivos tengan la misma sintonía, la misma visión o misión, como se le conoce, para llevar a cabo la entrega de ese producto final que son los estudiantes o el alumnado. 2. Hacer explícitas las expectativas de conducta. ¿Qué es lo que necesitas o qué es lo que vas a necesitar para que ese alumno funcione allá afuera? 3. Crear relaciones positivas. Nunca se debe dejar de lado este aspecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene mucha relación por lo que se va a producir como alumnos. 4. Producir comportamientos positivos y premiarlos. Es importante esta labor, que no solamente sean normas rígidas de conducta, sino que comportamientos que se van a dar dentro del entorno social y aprendizaje escolar o el ambiente escolar también sean propuestos por el alumno, inclusive para que los otros puedan imitarlo. Y por último, está responder de inmediato a problemas de conducta. ¿Para qué? Para que esto sea un proceso delimitante en saber qué es lo que puede o no hacer el alumno. Si hacemos estas recomendaciones, pues es obvio que todo tipo de aprendizaje va a generarse como elemento importante y significativo para el alumno o aquellos que compartan un ambiente de aprendizaje. Bueno, entonces nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y espero que esta retroalimentación del aprendizaje significativo y los ambientes escolares les haya parecido importante. Hasta luego.